Bueno, buenas noches, vamos a hablar de amenazas naturales y antrópicas. Bueno, pues primero hay que decir que las amenazas naturales son todas aquellas causadas por la naturaleza y que afectan a una comunidad, y las amenazas antrópicas, pues todas aquellas causadas de alguna manera por el hombre y que también afectan a una comunidad. Entonces, primero encontramos las diferencias entre los conceptos de amenaza y riesgo. Bueno, aquí coloco esta frase de: cuando hay una amenaza latente y un ambiente vulnerable, se produce un riesgo. Realmente, pues esta frase define eso, define el concepto, ya que pues el riesgo sería la probabilidad de que ocurra un fenómeno que tenga consecuencias en una comunidad, ya sean pues económicas, sociales o ambientales. Y la amenaza son acciones producidas por un fenómeno natural antrópico que tiene una probabilidad de generar un impacto. Entonces, en el concepto de riesgo siempre se va a involucrar tanto la amenaza del fenómeno como la vulnerabilidad de la población o de la construcción, como se puede ver en la imagen. Bueno, en cuanto a cómo se caracterizan las diferentes amenazas, en términos generales, yo encontré pues que se clasificaban en biológicas, naturales, antrópicas y tecnológicas. Pues voy a explicar las tres primeras, ya que se me hacen las más importantes en relación a este tema, que serían las biológicas. Según el texto, son las que producen todos los riesgos para la salud o para las enfermedades. Entonces, entre ellas se incluyen los que producen los microorganismos, tales como pues virus, como la gripe o diferentes organismos que puedan generar estas enfermedades, o los insectos y animales que pueden transmitir enfermedades o también que son considerados como una plaga. Pues en este tema se resalta que la salud es un aspecto crucial en la vulnerabilidad, ya que pues de ello depende mucho el nivel de afectación que puede generar una amenaza o un desastre. Y también se resalta la seguridad contra las amenazas biológicas que requieren un nivel mínimo de acceso a unos recursos. Después nos encontramos con las amenazas naturales, que como había dicho antes son todos aquellos fenómenos producidos por factores naturales y pues que siempre afectan a una población. Las amenazas antrópicas, todos aquellos fenómenos causados por la intervención humana. Entonces, como ejemplos de amenazas naturales tenemos las inundaciones, los deslizamientos, los terremotos, y como ejemplos de las amenazas antrópicas, los incendios, la congestión del tráfico o las fábricas peligrosas. En muchos casos estas amenazas naturales tienen una gran influencia del hombre, entonces no son del todo naturales. Siempre se va a ver que en todos los casos el potencial destructivo de estos fenómenos está asociado con la intervención humana o la imprevisión. Dentro de las amenazas naturales tenemos los terremotos, pues que se caracterizan, que dependen del grado de amenaza, que según las características, sobre todo del lugar, del área, puede generar un diferente grado de amenaza. También pues en esto se ven implícitos aspectos como el diseño del edificio o la construcción, y también la intensidad con que se pueda generar este fenómeno. Dentro pues de los efectos y consecuencias son realmente muy variados, pero siempre se ve la relación de los terremotos con las estructuras inseguras, ya que solamente pues a través de la vulnerabilidad de estas estructuras sobre la población es que se puede dar el desastre. Los derrumbes o deslizamientos, que implican un movimiento pues de material, ya sea rocas, escombros, barro o una combinación de ellos, y que en ellos pues interviene el volumen y la actividad o velocidad de estos deslizamientos. También pueden ser generados por una gran variedad de agentes y que muchas veces son también debido a la actividad humana, ya sea por la deforestación,
o por la construcción en laderas. Otro que tenemos son las inundaciones, otro fenómeno. Unas de las causas son la construcción de edificaciones con alta vulnerabilidad, como se puede apreciar en la imagen, pues alrededor de los ríos. Y pues aparte de esto, pues hay otras variables como los niveles de inundación y la velocidad de las crecidas. Bueno, en esta diapositiva vemos como el fenómeno de la amenaza volcánica. Primero, pues, que tienen unas amenazas relacionadas. En este caso, pues serían los flujos de lava, las caídas de cenizas y proyectiles, las corrientes de fango y los gases tóxicos. Asimismo, pues los volcanes se caracterizan por afectar solo un área específica. De esta manera, puede ser fácilmente identificada y pues la magnitud de esta amenaza o de este desastre depende mucho de restringir esta área y pues trabajar con la población que se encuentra. En las dos imágenes se puede ver cómo la erupción volcánica al estar cerca de una población es cuando es considerado un riesgo. Realmente lo que hemos dicho en que se tiene que juntar una amenaza inminente con una vulnerabilidad de la población para que realmente exista un riesgo. Bueno, en la interacción entre los procesos de urbanización y la generación de escenarios de riesgo, podemos ver que estos escenarios de riesgos son producidos en mayor medida solamente cuando ocupamos el territorio. Entonces, de esto se encarga la gestión de riesgo, que lo que busca es, a través de la planificación, generar esos procesos de urbanización que minimicen el riesgo y trabajen sobre todo sobre la vulnerabilidad. Vulnerabilidad en la población, vulnerabilidad en el lugar y en las construcciones. Y también podemos ver cómo la gestión también se plantea desde tres aspectos: desde el conocimiento de los riesgos, la reducción del riesgo y el manejo de desastre. En esta diapositiva podemos ver, que los procesos generadores de amenaza de origen natural pueden ser muy diversos, desde características geográficas del territorio hasta la manera en que se ocupa. Entonces, tomando en cuenta esta manera en que se ocupa, identifico que se refiere también a los estratos de vulnerabilidad que son propuestos en una de las lecturas. Entonces menciona que estos empiezan desde el ambiente físico, luego pasa por un tejido urbano, seguido por la sociedad que vive y trabaja dentro de los edificios y termina con una consideración de la actividad económica. Entonces, en esta medida planteo la clasificación primero en las influencias históricas sobre el ambiente físico. Esta parte pues se refiere a las grandes transformaciones hechas en el pasado por el hombre y que modificaron el terreno. En la lectura se nos da el ejemplo del relleno de un humedal o un lago para la construcción de una ciudad. Después aparecen las construcciones en riesgo, que se refieren a todos los aspectos técnicos que pueden ser pues la altura, la edad de los edificios, la calidad de los materiales y la misma condición del suelo. Son todas estas condiciones las que a la hora de evaluar una construcción nos ayudan a determinar si puede soportar un desastre o minimizar un riesgo. La siguiente es la sociedad en riesgo, que tiene que ver con los patrones e instituciones sociales o cómo está conformada la sociedad. Bueno, de esta manera estarían clasificados pues en primero las influencias históricas sobre el ambiente físico, que esta parte se refiere a las grandes transformaciones hechas en el pasado por el hombre y que modifican el terreno, como por ejemplo el relleno de un humedal o un lago para la construcción de una ciudad. Siguientes son las construcciones en riesgo, que identifican factores como la altura, la edad de los edificios, la calidad de los materiales y la misma condición del suelo, además de todos esos aspectos técnicos que a la hora de evaluar una construcción pues ayudan a minimizar el nivel de desastre o de riesgo. Siguiente es una sociedad en riesgo, que tiene que ver con todas las relaciones a nivel de la sociedad y en el interior del hogar, y estos se reflejan en cómo afronta esta comunidad el desastre y también cómo está conformada la sociedad en cuanto a si hay niños o adultos mayores que pues tienen una mayor afectación. La economía del riesgo local se refiere a la capacidad económica de la población, que afecta también a la magnitud del riesgo.
De esta manera, pues si se tiene una capacidad de adquirir una construcción de calidad, no se habría problemas de invasión como las zonas de riesgo y la capacidad de recuperación que tiene una comunidad ante un desastre. Y pues para terminar coloco la frase de que al tratar la vulnerabilidad a través del mejoramiento de las condiciones preexistentes del lugar y la comunidad, se logra la reducción del riesgo con todos los factores que intervienen.